Muy bien, vamos a entrar en esta clase a una nueva unidad. Hemos estado viendo diferentes aspectos de la enseñanza bíblica en cuanto a cómo la iglesia se ha estado desarrollando en diferentes maneras. Ahora vamos a entrar a una unidad que tiene que ver con la religiosidad, religiosidad de la iglesia, la religiosidad de la iglesia. Y vamos a tratar de esta religiosidad desde el siglo III hasta el siglo IV, del siglo III al siglo IV. La primera cosa, hermanos, que quiero que vean ustedes ahí en la pantalla, es lo que vamos a ver en esta unidad de la religiosidad de la iglesia. Vamos a ver los cultos de adoración. Hay 5 puntos que vamos a desarrollar en este punto. Vamos a ver las divisiones del culto de adoración. Vamos a ver la vida cotidiana cristiana o de los cristianos. Vamos a ver el catecumenado del siglo III. Vamos a ver los días de adoración. Y por último, bajo este subtítulo, vamos a ver la celebración anual para mártires. Periódicamente voy a estar regresando a este punto, pero por el momento vamos a comenzar, hermanos, con las divisiones del culto de adoración. En la época de Justino, más o menos en el 153, había ya cesado lo que yo considero el modelo primitivo de el culto de adoración en 2 asambleas. Aunque estas 2 asambleas tenían 3 partes. Por lo que sabemos bíblicamente, y en el primer siglo y en el segundo siglo todavía hay evidencias que siguieron ese mismo modelo que vamos a ver en un momento más. La primera asamblea era una para adoración e instrucción, como una clase bíblica, ¿verdad? Y la segunda era para participar de la cena del Señor en relación con una comida común. Entonces, vamos a ver, hermanos, esto de las divisiones del culto. Hechos capítulo 20, sabemos nosotros, hermanos, cuando Pablo estuvo en Troas, ahí se esperó por varios días, y dice allí, ¿verdad? El versículo 6, que la iglesia después se juntaron, dice, el primer día de la semana para partir el pan, y luego vemos que hubo una predicación, una lección del apóstol Pablo. Es interesante cuando uno estudia el contexto, ¿verdad? De versículo de Hechos capítulo 20, nos damos cuenta de que hubo una predicación, hubo el partimiento del pan, que es la cena del Señor, y luego vemos más adelante donde el apóstol Pablo hizo una comida común. Es una de las evidencias, hermanos, donde tenemos nosotros de que los primeros cristianos, aparte de la instrucción, aparte de oraciones, doctrinas, hablar en lenguas, como vamos a ver en 1 Corintios capítulo 11, por lo que vemos allí, cuando se pasaron esos días, entonces cuando vemos el primer día de la semana, el versículo 7, y hay un joven que se cae, entonces Pablo dice versículo 10, descendió y se echó sobre él, después subió, dice,
después de haber subido y partido el pan y comido, largó largamente su lección al alba. Ahí donde dice el versículo 11, partir el pan y comido, está hablando que el apóstol Pablo individualmente está comiendo una comida. No hay indicación que otros hermanos estén participando, pero si era la costumbre, es que está Lucas identificando que Pablo está comiendo una comida común y luego regresa. La cena del Señor ya se había participado antes, según lo que vemos allí. Ahora vamos a 1 Corintios capítulo 11. Por lo que vemos allí, noten ustedes en el capítulo 11, en el versículo 20, dice: cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Ahora, esa es la indicación que había una cena propia personal. Lo que había acontecido en Corinto, que ya estaban mezclando los elementos de la comida común con los elementos de la cena del Señor, y por eso el apóstol Pablo dice, si traen hambre, pues háganlo aparte, háganlo separado a la cena del Señor, porque tomar la cena, ¿verdad?, como si fuera una comida común, ya sería tomarla indignamente. Bueno, esta práctica siguió por mucho tiempo en diferentes partes de las iglesias en el Imperio Romano. Lo que sí sabemos, hermanos, que la cena del Señor comenzó a tomar, ¿verdad?, algunas diferencias. Ya para el siglo, la última parte del siglo II, ya puedo decir 175, pero ya exclusivamente en el siglo III, lo que se hace es que se separa la comida común y gradualmente la comida común, o lo que se llamaba en Judas, ¿verdad?, ágape, los ágapes, esa comida se quitó totalmente. Ya para el siglo II, vemos que está cambiando. El siglo III, ya ahora hay todavía 2 asambleas, pero la primera está más relacionada con la instrucción, con las oraciones, está relacionada con cómo aprender la palabra de Dios. Y luego, aparte, ya distinto, sin ninguna molestia, sin interferencias ni nada, como para mejor concentración, la cena del Señor se tomaba aparte. Esto la comenzamos a ver desde el año ya más claro 225. Y luego fue cambiando, hermanos, en diferentes partes del imperio, donde vino a ser una asamblea. Todo se hacía como en misa, indicando, ¿verdad?, que se estaba practicando ese tipo de divisiones, ¿verdad?, de la cena del Señor. Ahora, cuando hablamos, hermanos, de las divisiones de asamblea, entonces hubo esas divisiones. La iglesia se reunía, tenía su instrucción, la cena del Señor iba a ser la corona, decían, es lo más importante. Y creo yo, hermanos, que ese pensamiento está bien. Creo que lo más importante del domingo es, por supuesto, la cena del Señor. La instrucción y todo eso es necesaria, pero y esto ya personalmente para mí, ¿verdad?, lo más espiritual es la cena del Señor y la comunión, conmemoración que yo voy a tener, ¿verdad?, con la iglesia, no solo. Yo no puedo participar de la cena solo, tiene que ser con la iglesia, porque dice, cuando os reunís, no es para participar de la cena. Y en el capítulo 10 de 1 Corintios habla, ¿verdad?, que cuando partimos el pan y bebemos la copa, es la comunión unos con los otros. Entonces, punto aparte, ¿verdad?,
yo no estoy muy de acuerdo, y si se hace, magnífico. Yo no estoy muy de acuerdo de llevar la cena, aunque muchos hermanos la piden, ¿verdad? Cuando están enfermos en los hospitales. Ese pensamiento viene más por el catolicismo. Y está bien, no estoy criticando. Lo que digo yo, que la cena del Señor es comunión primeramente con la iglesia para tener esa relación. Si yo tengo una buena comunión con la iglesia, la tengo también con Dios. Pero no puedo tener, si no tengo una buena relación o comunión con la iglesia, entonces la cena del Señor no tiene ningún efecto. Entonces, en el primer siglo y el segundo siglo, hasta el año 175, tal vez hasta el año 200, vemos, ¿verdad?, que había esas instrucciones, la cena del Señor y luego la comida común. Se quitó la comida común, ahora la cena del Señor es lo más importante. Ese era, hermanos, generalmente hablando, el culto de la iglesia. La vida cotidiana era bien interesante, hermanos, de la iglesia. Por lo que sabemos, y vamos a hablar un poquito más de esto más adelante, los cristianos estaban muy apegados, eran practicantes bien serios de los miércoles y también los jueves. Entonces, aparte que había una reunión para instrucción en los domingos, los miércoles y viernes se usaban para ayuno. Cuando ayunaban, hermanos, era todo el día, abstinencia. Otra vez ya vino a tomar el sentido de más de no comer alimentos ese día, miércoles o viernes. Fue de realmente abstenerse de eso, pero sea en el trabajo o sea donde estaban, tenían que repetir 3 veces el Padre Nuestro durante el día. Entonces, uno en la mañana, tal vez uno en mediodía y luego el otro en la tarde. Digo yo, supongo, ¿verdad? Nomás eran 3, pero si se seguía las costumbres, ¿verdad?, de comidas y todo eso. Entonces, creo yo que era el tiempo, en lugar de comer un desayuno, es un Padre Nuestro. En lugar de comer la cena que le llaman de mediodía, entonces era un Padre Nuestro. Y la cena principal de la tarde o la cena era un Padre Nuestro. Esa era la costumbre cotidiana, vamos a decir, de los cristianos. Además, los cristianos, hermanos, eran cristianos que practicaban su religión en una manera bien profunda. Tenían un sentimiento especialmente por los pobres y los necesitados. Había esa creencia, ¿verdad?, de que ayudar a uno que está necesitado era vamos a decir, una de las maneras de ser visto por el Señor como aprobado. Y hay una escritura en Hechos que dice, ¿verdad?, es más bienaventurado el dar que recibir. Como dando a entender, ¿verdad?, dónde hay más felicidad. Entonces, para ser más espiritual, comenzó a pensar la gente, pues doy a los necesitados. Y la iglesia, hermanos, tomaba la oportunidad durante esos servicios, esas 2 asambleas, de colectar dinero. Y cuando colectaban dinero, hay evidencias que también vendía sus posesiones todavía, como el primer siglo. Vendía sus posesiones o traían sus dineros, sus ofrendas a la iglesia, y era mayormente para los necesitados. Aparte de eso, había evidencias, hermanos, que había programas, o si queremos decir ministerios, que se ayudaba a personas para viajar y predicar en diferentes lugares. Pero por lo que sabemos, en el segundo siglo y parte del tercero, pero bien notable en el segundo siglo, que las ofrendas, los hermanos estaban dispuestos a ayudar
no para ayudarle a Armando Lanís a predicar la palabra de Dios necesariamente, ni a Juan, al hermano Daniel, ni al hermano Bernie, si fuéramos del segundo siglo. Ellos se interesaban más a los pobres, a los necesitados, comenzando con los miembros de la iglesia, pero también extendiéndose, hermanos, a los que no eran miembros de la iglesia. Y por otra vez, hermanos, el impacto de la iglesia que tenía el segundo siglo es por el modelo del primer siglo. Y otra vez, lo hacían sin que hubiera que manifestaciones milagrosas de sanidades, de esos dones milagrosos. No, ya no hay indicación de eso en el segundo siglo. Sin embargo, la iglesia sigue practicando, hermanos, una benevolencia que ya después del siglo 3 y 4, ya el siglo 5 ya toma diferente connotación o diferente significado. Además, para que vean ustedes, hermanos, cómo practicaban estos cristianos en cuanto a la benevolencia. Se había encarcelados en la prisión porque anduvieron predicando o quebrantaron la ley romana, ¿verdad? De enseñar de Jesucristo. A muchos cristianos los echaban en la cárcel. ¿Y saben qué hacían los cristianos? Agarraban de su dinero, iban y les daban la libertad a esos que estaban encarcelados. Había esclavos también que les ayudaban de una manera, hermanos, especialmente si se iban a dedicar ya a las cosas espirituales, ¿verdad? De ayudarles en sus necesidades, que pudieran lograr no únicamente su libertad de los amos, pero también, hermanos, la libertad para poder ser más fiel, más constante, sin interferencia de amos que a veces pues no les daban la libertad para adoración. La vida cotidiana de los cristianos, hermanos, era de estudiar, era ascética y a la misma vez era legalista. Entonces hay esa tres combinación, ¿verdad? Ascética, era legalista, dando a entender, hermanos, que los que practicaban su religión estaban totalmente apartados, ¿verdad?, de las prácticas mundanas, pero bien entregados a la práctica de ayudar a aquellos que estaban necesitados en lo físico. Y creo yo que pues hubo la oportunidad de predicar el evangelio, porque, hermanos, a veces muy diferente como hoy en día, pues muchos buscan benevolencia de la iglesia nomás para ayuda, pero no necesariamente para aprender de la palabra de Dios. Es como usted es una iglesia, ustedes tienen que hacer eso porque yo soy pobre y tienen que ayudarme, no tengo que obedecer, no tengo que hacer nada. Ustedes tienen la obligación, vamos a decir, o el mandamiento de ayudar a gente así. Bueno, ese pensamiento no era igual en el segundo siglo. La gente era agradecida y estaba interesada, hermanos, en el mensaje que traía los cristianos del segundo siglo y parte del tercer siglo. Además, el catecumenado, hermanos, es otra parte de la religión, ¿verdad? Del culto de adoración. Todos estamos bajo el culto de adoración, el ecumenado. La iglesia, hermano, llegó a ser considerada cada vez más como algo poseedora de misterios vivificantes. Tengan eso en mente, misterios vivificantes, porque vamos a hablar de esto un poquito más adelante. Pero bajo de esos ministerios vivificantes, algo como las religiones misteriosas, que para poder ser como lleno del Espíritu, la persona tiene que ser iniciada. Si no es iniciada, entonces realmente no llegaba a un nivel espiritual fuerte.
no tanto como el gnosticismo, ¿verdad? Pero el movimiento del catecumenado, los candidatos eran preparados para la iniciación mediante lo que le llaman la instrucción, ¿verdad? Los catecúmenos. Los catecúmenos eran candidatos que se les está dando, ¿qué? Instrucción en cuanto a lo que les espera como cristianos. Se les daba clases bíblicas, para decirle así. Nosotros no tenemos ese concepto, ¿verdad?, de catecumenado, pero sí damos clases a veces a los que vamos a hacer contacto, ¿verdad? Y les pedimos, queremos darles una clase bíblica. Y les comenzamos a enseñar la palabra de Dios y luego algunos obedecen, otros no obedecen, ¿verdad? Pero no lo usamos como tienes tú que hacer esto para poder ser iniciado, ¿verdad? Hay algunos que he escuchado que dicen que yo no bautizo a nadie si no se le ha instruido. Vienen de allá de afuera y más adelante vamos a hablar de los herejes y todo eso, ¿verdad? De los no miembros, de los iniciados de la congregación. Vienen de allá de afuera y no los conocemos, pasan normalmente al frente, o vienen personalmente y nos dicen yo quiero bautizarme. ¿Y qué les decimos? Pues vamos a hablar primero y les queremos dar una clase, ¿verdad? Hay algunas iglesias que yo conozco que no van a bautizar a nadie, solo que por lo menos tengan 3 clases sobre eso. Bueno, es algo, ¿verdad?, de lo que estamos viendo aquí. Tal vez no a ese extremo decir que para iniciación, pero es casi el mismo. Si no recibes instrucción, pues no vas a ser bautizado. Yo creo, hermanos, que es importante, por supuesto, que conozcan, ¿verdad?, quién es Jesucristo y todo eso. Pero la mayoría de la gente que se está convirtiendo hoy en día no son gentiles, no son del paganismo, que no tienen ninguna idea ni quién es Jesús, ni han escuchado que hay una iglesia, ni Cristo, y Dios, Jehová. No tienen. Hoy en día, la mayoría de los convertidos son de otras iglesias, de otras denominaciones, sean católicas, bautistas, sean testigos de Jehová. Realmente la mayoría de los convertidos en el segundo y tercer siglo eran paganos y eso, ¿verdad? A eso sí, pues vienen y escuchan los mensajes sobre el bautismo, pues yo creo que se les debe de dar algo de instrucción, ¿verdad? Hoy en día muchos traen algunas enseñanzas equivocadas y por supuesto creo que también se les debe de dar instrucción, pero como el carcelero, hermanos, sabemos que se iba a matar y luego fue Pablo y Silas a la casa de él. No vemos cuánta instrucción se le dio, pero sí sabemos que se le dijo algo de Jesucristo y luego se le bautizó esta misma noche, 2 o 3 horas, 1 hora, yo no sé, no 2 o 3 días o 3 clases bíblicas de 1 hora, no sé. Lo que sé es que cuando se le predica a Jesucristo y dice yo quiero gozar de mi salvación, yo quiero que dejar esta vida pasada, bueno, esto es lo que tienes que hacer, sea en 30 minutos o sea en 1 hora. Su servidor fue 30 minutos. 30 minutos. Bueno, ya conocí algo de Cristo porque yo venía del catolicismo, ¿verdad? Ya conocí algo de Cristo y esto acá, pero no conocía el sacrificio de Cristo para mí personalmente. No conocía los conceptos de bautismo y la relación con Dios que vamos a ver más adelante. Y por esto yo decidí, no, esto me sirve mucho, ¿verdad? Porque yo quiero una vida diferente. Desafortunadamente, sea algo personal, ¿verdad? De mí, no necesariamente de la Iglesia Católica, pero yo practicaba cosas que yo seguía, nunca
me emborraché, pero yo tomaba a veces bastante. Nunca usé las drogas. A veces hacía cosas con muchachas que no debía. Y sabía que el domingo, pues nomás voy y me confeso y ya. Y a veces llegaba el punto por otros amigos, ¿verdad? Que hacían tanto esto que ya parecía que el cura ya no quería. ¿Qué está pasando? Cada semana ustedes están haciendo esto. Se sigue perdonando, sí, 7 veces 70 decía, pero oye, usted tiene que cambiar. Pero no era necesario. Mientras, el punto era, no debes de pecar. Pero si pecas, aquí estamos. Ven al confesionario y Dios te va a perdonar. Bueno, muy diferente. Yo no quise. Yo quiero, si voy a cambiar, voy a cambiar. Y me voy a mejorar y a madurar espiritualmente. Eso fue lo que me gustó a mí. Y de entre 30, creo que en menos de una hora, hermanos, ya vi yo, ¿verdad? Que con esa simple instrucción, yo sabía lo que tenía que hacer. Hay tres resultados del catecumenado. Acuérdense, hermanos, catecumenado es simplemente instrucción para ser iniciado. Iniciado quiere decir, tú no puedes entrar a la iglesia o a cualquier práctica de la iglesia sin que lleves esta instrucción, catecumenado. Primer resultado fue un funcionario encargado de esa instrucción. Ya no es tanto los que tienen un don, no es tanto que todos pueden enseñar a una persona con quien estudian. Llegó al punto, tú podías ir y hablarles de Jesucristo, pero tú no podías bautizarlo. Resultó que el catecumenado resultó en un funcionario escogido por el obispo. Ahora tú eres el encargado. Todas aquellas personas que se está haciendo contacto, que quieren conocer más de la palabra de Dios, tú eres encargado de darles esa iniciación. Número 2, resultó, hermanos, en que el bautismo se hiciera un poco más ritual. La instrucción era seguida inmediatamente y estaba conectada después de la instrucción con el rito de iniciación del bautismo. Y más adelante vamos a hablar más de esto, del bautismo. Esto le concedía al candidato, ¿verdad?, la admisión al sacrificio de la Cena del Señor y otros sacrificios que después en la iglesia se fueron desarrollando. Pero otra vez, noten ustedes, hermanos, instrucción, pero si no eres iniciado, no puedes no te puedes bautizar. Pero el bautismo, y luego que para poder ser tú privilegiado a tomar la Cena del Señor. Ya lo están haciendo como un rito, ¿se fijan ustedes? Un rito, hermanos, es una práctica donde se establece reglas, una ley, ¿verdad?, para poder llegar a practicar algo. Es como si se hace una regla, un rito de ir a la iglesia en domingo. Vamos a decir que aquí en South Houston, Dios no lo quiera, se junten los ancianos y digan, antes que ustedes vengan el domingo, tienen que hacer esto desde las 8 a las 9. Tienen que decir tantas oraciones, tienen que ustedes hacer tantas llamadas, van a tener que procurarse uno al otro y luego vengan a la iglesia. Ese ya se hace el servicio de venir el domingo, ¿qué? Un rito. Se hacen reglas, se hacen leyes para poder
practicar algo. Este es, hermanos, lo que pasó entonces con el bautismo. Número 3. En conexión, hermanos, con ahora ya eres iniciado, ya te bautizaste. Y el bautismo todavía tenía, hermanos, vamos a ver más adelante, los puntos para perdón de pecados, salvación y todo eso. Pero ya no era importante el perdón de pecados. No era tan importante el lavamiento, ¿verdad?, de los pecados anteriores. Es más, para ser iniciado una persona pura para poder participar de la cena del Señor. Ese es ese rito. Yo no me bauticé para participar de la cena del Señor. Ustedes se bautizaron para participar de la cena del Señor. ¿Verdad que no es así? Esto sí es lo que estaban practicando allá. Por eso era un rito. Número 3, solo los iniciados, y los iniciados son los que ya han sido bautizados, tenían el privilegio de presenciar el bautismo y participar de la cena. Fíjense, hermano, aquí llegó este concepto del catecumenado, ¿verdad? De que una simple instrucción llega al punto donde si eres iniciado es algo muy espiritual. Lo que tú estás haciendo es tan espiritual que nada ni nadie alrededor de ti puede contaminar. Entonces, ¿qué hacía la iglesia desde este movimiento, de este concepto? Entonces, apartaban ¿a qué? A los no iniciados. Aún los que estaban como catecúmenos, los que estaban ya siendo instruidos, no se les permitía. Una vez que se acababa la instrucción, acuérdense que hay 2 asambleas, ¿verdad? Podían ir a escuchar la palabra de Dios, podían cantar, podían escuchar las oraciones, podían escuchar una clase bíblica, pero ya se acababa esa asamblea. Ahora los únicos que están donde acá, solos, son los iniciados, son los miembros de la iglesia, vamos a decir, y todos los demás están fuera. Alguien se bautizaba, después de la instrucción, todos se salían. Nadie podía entrar en presencia de donde se van a bautizar estas personas. Ya para el siglo II, siglo III, ya aparecen más edificios. Y vemos de que hacen también sus bautisterios. Todavía van a ríos o ciertos estanques. Cuando están ahí no se les permitía a la gente. Más trataban de alejarlos o hacerlo en una hora, un tiempo que no iba a venir o a ver, ¿verdad?, qué es lo que está aconteciendo ahí. Tan ritual así, hermanos. Entonces, esta práctica, ¿verdad?, de los cristianos. Esos son entonces los 3 resultados del catecumenado. Ahora vamos a ver, todavía bajo el culto de adoración, los días de adorar a Dios. Todavía, hermanos, las evidencias por Tertuliano, por Ignacio, por Hermes, Policarpo, que son los padres apostólicos, todavía hablan, hermanos, que el domingo es el día para adorar a Dios. Normalmente lo comenzaron a hacer en la mañana, otros lo hacían en la tarde. Todavía, hermanos, había el domingo como un día de trabajo. Entonces no es posible hacerlo a cualquier hora el domingo. Todavía no se pasa el edicto de Constantino. ¿Se acuerdan? Más adelante vamos a estudiar cuando él hace una ley. Ahora nadie trabaja en domingo. Esa fue la ley, no que cambió el sábado a domingo. No creo yo que era el concepto de Constantino. Constantino quiere que ese día es para adoración a Dios. Más adelante vamos a hablar de eso. Pero todavía, hermanos, vemos que esto de adorar era
en las mañanas, en la víspera, ¿verdad? Cuando apenas está amaneciendo, creo que antes de irse a trabajar, o en las tardes. Había entonces todavía esa opción todavía en el siglo segundo y también el siglo III. Ya el siglo IV pues va a cambiar todo. Todavía, hermanos, se sigue practicando vamos a decir, asambleas en los miércoles y en los viernes. Pero va a tomar el ayuno un sentido más ritual. Antes nomás era que, pues, trabajas ese día, dices 3 Padres Nuestros y luego el miércoles la misma cosa. Ahora comenzamos a ver, hermanos, el periodo, ¿verdad?, de que se llama el ayuno de conmemoración. El ayuno de conmemoración. Lo importante no era abstinencia de alimentos, aunque eso se requería. Lo más importante era de tener en mente la Pascua. Entonces, primero se hacía conmemoración de la Pascua como en referencia de los sufrimientos de Cristo. Y este ayuno, hermanos, de la Pascua variaba en diferentes partes del imperio romano. A veces era por 40 días. Cuando llegaba la Pascua, se apartaban, 40 horas, no 40 días, 40 horas de ayuno en el periodo de la Pascua, una vez al año. Y luego fueron combinando, más adelante vamos a ver, la Pascua con Cena del Señor. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de eso? De que hubo una discusión entre Roma y allá Éfeso y Antioquía de Siria por esa cuestión de la Cena del Señor. Bueno, lo que sí se sabe es que se está celebrando ahora la Pascua en una manera, no como la Pascua del Antiguo Testamento, sino como una comida en conmemoración de los sacrificios de Cristo y como una, ¿verdad?, tipología, ¿verdad?, de la Pascua del Antiguo Testamento. Entonces, la víspera de la Pascua era la época preferida también, hermanos, para el bautismo. Entonces, ¿qué están haciendo? Cuando llegue la Pascua, si hay candidatos, fíjense cómo va a cambiar la cosa, que quieran esperarse hasta la Pascua, pues es lo más importante. Olvídense si se mueren acá que no fueron iniciados. Hay esos diferentes conceptos, ¿verdad? Entonces, si había, hermanos, durante esa época de ayuno de la conmemoración de la Pascua, los nuevos, si había para ya instruidos, o se les estaba instruyendo, ¿verdad?, durante ese tiempo, ellos podían entonces bautizarse y luego ya participar, ¿verdad?, de esa Pascua. No es tanto como la Cena del Señor, todavía se mantenía aparte, pero era conmemoración, ¿verdad?, de la Pascua en el sentido cristiano. Entonces, se bautizaban, podían participar de la Pascua. Muchos, por supuesto, les gustó eso. Estas estaciones que se les llamó, hermanos, estas estaciones, comenzando de apartar una vez al año el tiempo de la Pascua, ¿verdad?, para hacer memoria del sacrificio de Cristo, y también iniciados se bauticen y participen de la Pascua. Además, hermanos, estas estaciones vino también a conmemorar a los mártires. Es aquí, hermanos, donde vemos nosotros, ¿verdad?, la unión anual de la muerte de un fiel, ¿verdad?, por
por el Imperio Romano, y la Cena del Señor o Pascual. Lo que está aconteciendo es que parece ser que una estación de ayuno, ¿verdad?, para Pascua, vamos a decir, cristiana. Vino a unirse también Cena del Señor como una comida especial cada año. No es como la otra cena del Señor cada domingo. Esta es especial. Entonces ya el tiempo de Pascua, ayuno, había una comida, ahora la unen con la Cena del Señor. Y tomaron la oportunidad que ese momento era, hermanos, para hacer también memoria, celebrar el aniversario de la muerte de los mártires. Entonces, lo que vemos nosotros, hermanos, en cuanto al culto de la iglesia, ¿verdad? Al culto de lo que practicaban, son cosas buenas, pero ya cuando las hacen rituales, ya es cuando hay problema. Ya cuando se hace una ley que se requiere esto, si todo iniciado tiene que practicar esto, cada año tiene que participar de la Pascua, y cuando se hace una ley, una regla de que ahora la Cena del Señor más importante, en referencia a los que han muerto y dado su vida, ¿verdad?, por el Evangelio, es una vez al año. Entonces ya no tiene el ayuno el significado, ¿verdad?, que vemos en el Antiguo Testamento y lo que se practicó hasta el siglo II. Ya cambió totalmente las prácticas. El bautismo todavía sigue lo mismo, vamos a ver más adelante, pero iniciación e instrucción, hermanos, es ya bien rígida. Se hacen leyes y reglas de esa manera. Hay el domingo como principal, pero hay otros días, miércoles y viernes, que se apartan, hermanos, para otras prácticas, vamos a decir, religiosas. Entonces, hermanos, el culto público y cómo resultó, ¿verdad?, estas maneras de excluir a los que no son miembros de ciertos actos religiosos, y la idea, ¿verdad?, de consagrarse uno por medio del ayuno, no para dedicarnos más a ayudar a la gente o dedicarnos a tener más comunión con Dios, sino para celebrar, ¿verdad?, a los mártires y todo eso. Cambió totalmente, ¿verdad?, gradualmente. No es que pueda decir yo en este año comenzó. Lo que puedo decir que ya para el principio del siglo III, el año 200, ya estamos viendo estos cambios. Lo que estoy notando en la historia es que aunque las iglesias están en contra del gnosticismo, todavía están ¿qué? Están agarrándose de algunas cosas de los conceptos gnósticos en cuanto a lo que llamamos nosotros, ¿verdad?, los misterios, pero dándole, por supuesto, un significado diferente. Bueno, en la siguiente clase vamos a seguir sobre esta unidad, ¿verdad?, de la vida religiosa de los cristianos del siglo III y siglo IV.